Empezamos con lo que viene siendo la sociedad de producción rural. Vamos a ver lo que vendría siendo el concepto de qué es la sociedad de producción rural, y dice que esta es una agrupación que está considerada como aquellas personas que se dedican a lo que se le conoce las actividades productivas. La producción rural nos habla sobre lo que viene siendo la parte de la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es la pesca o lo que es la parte silvícola. Dice que este tipo de sociedad tiene personalidad jurídica y se puede constituir con un mínimo de 2 socios. Si se dan cuenta, no necesita de gran cantidad de socios para que se pueda hacer este tipo de sociedad de producción rural. Es decir, que puede haber 2 o más productores rurales, puede haber 2 o más ejidatarios, o pueden ser 1 o 2 ejidos prácticamente para que se pueda hacer lo que vendría siendo la sociedad. Dice aquí, así como se realiza esta sociedad, se obtienen diferentes tipos de bienes, diferentes tipos de servicios y apoyos que ya sean públicos o privados, todo esto con el fin de poder emprender o poder desarrollar lo que vendría siendo parte de los proyectos de inversión que estamos hablando en cuanto a lo que es la producción rural o a lo que viene siendo la producción social. Tenemos aquí lo que vendría siendo la sociedad de una responsabilidad que se considera como limitada. Perdón, aquí en la sociedad de agricultores de producción rural existen, ¿cómo se podría exactamente lo que vendría a ser constituirse este tipo de sociedad? Dice que las bases legales de esta sociedad tendría que ser una producción rural, que obviamente existe una ley agraria y que eso ustedes pues obviamente conforme va avanzando el tiempo y dependiendo del tipo de caso que vayan a llevar, van a utilizar los diferentes tipos de leyes que existen, y esta ley existe dentro de lo que viene siendo una constitución y obviamente que habla sobre cómo administrar lo que vendría siendo esa sociedad a la que se va a integrar prácticamente alguna persona. Dice que el acta constitutiva deberá otorgarse ante lo que viene siendo un federativo público, y obviamente tiene que estar constituido por lo que se le conoce como un estatuto, y que a la vez esta está inmiscuida o está inscrita dentro de lo que viene siendo el Registro Agrario Nacional. Si se dan cuenta, cada una de las sociedades tiene su propio registro, tienen sus propios artículos y tiene sus propias leyes para que se puedan desarrollar de una manera determinada. Dice que esta acta constitutiva, de acuerdo con la ley agraria, deberá contener los siguientes. Cuando se realiza un acta constitutiva, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que poner la denominación, es decir, cómo se va a llamar lo que vendría siendo la sociedad, el domicilio donde va a estar ubicado lo que vendría siendo la sociedad, la duración, cuál es el objetivo por el que se creó esta sociedad, el capital que se está o que se va a invertir en función a lo que es la sociedad, qué régimen de responsabilidad van a tener, en este caso, los socios que van a pertenecer a ese grupo, cuál es la lista de miembros, las normas para poder admitirlos dentro de lo que vendría siendo la sociedad agraria, la separación de derechos y obligaciones, un órgano de autoridad, las normas en cómo va a funcionar el ejercicio, los balances, los fondos y las reservas en cuanto a lo que es el reparto de utilidades de la empresa, así como las normas de si se llega a disoluir o a hacerse una liquidación dentro de lo que vendría siendo esta sociedad. Entonces, vean cómo en cada sociedad se utilizan diferentes tipos de actas, en cada sociedad se utiliza diferente tipo de ley, en cada sociedad nos piden diferentes tipos de datos para poder hacer la generación o la creación de la misma. Aquí tenemos ahora lo que viene siendo la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, su principal objetivo es que está considerada como una sociedad mercantil en la que se divide en partes iguales, en el que no puede incorporarse ni a títulos negociables ni pueden denominarse diferentes tipos de acciones.
Dice que la responsabilidad de los socios obviamente se encuentra limitada al capital únicamente que fue aportado. Si tú aportaste 10,000 pesos, ok, únicamente es el capital que tú aportaste y únicamente es lo que se va a invertir dentro de lo que vendría siendo la sociedad. No se pide más capital, ¿sí? En lo que hablamos en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las características que tiene lo que viene siendo la sociedad de responsabilidad limitada? Tiene sus funciones como características y las principales de ellas es que deben de tener personalidad jurídica propia. A la vez, nos dice que la personalidad jurídica propia viene siendo el nombre de la sociedad, en donde habrá que incorporarse qué tipo de responsabilidad es la que se va a utilizar, si va a ser una responsabilidad limitada, que es a la que se le conoce como la SL, o si va a ser una sociedad limitada o puede ser de responsabilidad limitada o puede ser de sociedad limitada. Las de responsabilidad limitada, obviamente que son abreviadas con SRL y las de sociedad limitada únicamente con SL. Nosotros vemos muchas sociedades y decimos, bueno, ¿qué quiere decir SRL? ¿Qué quiere decir SL? ¿Qué quiere decir AC? Todas esas son sociedades diferentes y que obviamente tienen una expresión o una abreviatura diferente, dependiendo del tipo de sociedad a la que pertenezcan. Dice que el capital social dentro de lo que viene siendo la parte de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada es que este debe estar íntegramente y debe estar suscrito en parte de lo que vendría siendo la Constitución. Depende de lo que la Constitución establezca, es lo que se va a otorgar como un capital social. Y el capital social dice que no podrá ser inferior a 3,000 pesos. O sea, si se dan cuenta, en cada sociedad también los capitales son diferentes. En unas nos piden poca cantidad de dinero, en otras son muy elevados los capitales sociales. Y ya veíamos ahorita en los ejemplos que ustedes ponían cómo una sociedad podía ser pequeña, como una sociedad podría llegar a ser grande, pero todo va a depender del tipo de sociedad a la que nosotros nos queramos incluir. ¿Cómo se hace una denominación social? Una denominación social se hace a través de lo que viene siendo una razón social, y la razón social dice que es libre, en donde obviamente debe ser una razón social que no exista, que es algo nuevo para nosotros, es algo que se va a inmiscuir dentro de lo que vendría siendo el mercado. Dice que las sociedades siempre deben de fijar lo que viene siendo su domicilio en el que va a radicar su principal establecimiento. Es decir, si yo puse una sociedad de un negocio, pero después voy a poner sucursales, yo la que tengo que registrar como sociedad va a ser la principal, la que nosotros consideramos que fue abierta primeramente, ¿sí? Es esta en donde regularmente va a trabajar el establecimiento, en donde va a quedar prácticamente trabajando lo que vendría siendo esa empresa. Dice que la sociedad de responsabilidades limitadas, bueno, ya veíamos cómo se podían abreviar cada una de ellas. ¿Cuál es el número de personas que puede existir dentro de lo que viene siendo esta sociedad? Como mínimo, únicamente pueden ser 2 y como máximo pueden existir hasta 50 socios. En este caso, también puede haber un ingreso, puede ingresar más gente, obviamente que no pase de un máximo de 50 personas, pero a la vez puede haber un ingreso, puede haber una exclusión. Esto obviamente se lleva a una junta, a una reunión en donde la mayoría decide si el socio ya no está conviniendo dentro de lo que viene siendo esa sociedad prácticamente o ese trabajo. Aquí se hace, obviamente, se pone a consentimiento de la mayoría de los trabajadores o de la mayoría de los socios en este caso, y se decide si ese socio se excluye o sigue dando parte de su aportación económica a lo que vendría siendo la sociedad. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? Es que cada socio responde hasta por el monto de sus aportaciones. Si yo aporté 10,000, yo únicamente voy a aportar por esa cantidad. Obviamente no voy a pelear más de lo que yo ya no di, ¿sí? Es
obviamente lo que tú aportaste más el porcentaje que te corresponde como utilidad al momento que hubo ventas dentro de lo que fue el negocio, las aportaciones que se otorgaron. Las adicionales, que son aquellas que se derivan en especie. Cuando se deshace una sociedad y cuando cuenta con mobiliario, esa empresa, ¿qué es lo que pasa? Podemos decir que se hacen ciertas aportaciones y que esas aportaciones pueden ser en especie. Es decir, bueno, ¿sabes qué? No tenemos el capital que te correspondía, pero bueno, mira, tenemos esta cantidad de automóviles o tenemos esa cantidad de mobiliario de equipo como computadoras, mesas, sillas. Entonces, todo eso se puede hacer como una aportación también, pero le llaman una aportación en especie, no le llaman a lo que vendría siendo una aportación de capital, o sea, de dinero. Yo podría obtenerla de esa manera a través de una aportación en especie, a través de una aportación suplementaria o también podría ser por garantías adicionales. Pero en sí, obviamente, a cada uno de los socios, pues lo que nos interesa viene siendo la parte económica, ¿no? A mí no me interesaría que me otorgaran un valor en especie que si yo lo recibiera prácticamente en efectivo. ¿Cuál es la representatividad en la toma de decisiones? Dice aquí que no es necesario que esté presente el socio, ya que lo puede hacer vía telefónica. O sea, ahorita ya no es necesario que esté presente para poder realizar diferentes tipos o funciones de lo que vendría siendo la sociedad. Pero sí nos dice que todo socio tendrá derecho a participar en decisiones de las asambleas. Cada que se haga una asamblea, pues deben estar los socios y podrán participar. Si no pudieron estar presencialmente, lo pueden hacer a través de la línea telefónica. Obviamente, por cada 1,000 pesos de su aportación, reciben ellos lo que vendría siendo un voto. Aquí ahora sí que es con dinero y hacen votaciones. Es una sociedad muy diferente a las que ya ahorita nosotros estábamos viendo como respuestas. Acá tenemos cuáles vendrían siendo las desventajas de este tipo de sociedad. ¿Alguien que me pueda leer o me pueda explicar esta diapositiva de cuáles vendrían siendo las desventajas de este tipo de sociedad? ¿Nadie? ¿Quién me podría leer o explicar esta diapositiva? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, maestra, disculpe, no puedo participar, estoy aquí en el trabajo y Ya te vi. hablando. No te Disculpe. apures, Andrómeda. Este, ¿Quién más? Pues no te apures. Yo también no Sí, puedo Miguel, ya lo vi, están hablar. trabajando. Pero los que no están trabajando o que sí Yo, pueden maestra. participar, ¿quién? Yo, profe. Rolando. Dale, Rolando, explíqueme, léame esta diapositiva, por favor. Las desventajas. La primera sería el capital de la empresa no puede aumentar a menos que éste sea íntegra y efectivamente pagado. Puede referirse a que no pueden estar como fiando sus productos o sus servicios porque si no el capital no va a aumentar y los socios no van a obtener buenas ganancias. Así es. También dice que existe un límite de 50 socios como máximo. Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al patrimonio y la admisión de nuevos socios requiere el consentimiento de los otros socios. Aquí, gracias Rolando. Como decía su compañero, el capital no puede aumentar a menos que sea íntegro o que este sea efectivamente pagado. Tú como socio puedes decir, bueno, yo voy a invertir más capital, va a ser bien recibido, obviamente, y este se da ya sea en forma pagada efectivamente. No debe haber más de 50 socios. Ya al haber más socios, obviamente
lo que nos tocaría a cada uno de los socios sería menos cantidad de porcentaje de dinero, ¿sí? Entonces, prácticamente los 50 socios como máximos son los que invierten y los que obtienen lo que vendría siendo pues su remuneración por haber sido socio o por ser socio y su utilidad que pueden recibir. Dice que la otra dice que la responsabilidad de las empresas se limita. Sí habrá responsabilidad, pero también va a tener sus limitantes prácticamente. Y el admitir nuevos socios requiere consentimiento de los demás. No nada más yo por ser socio voy a decir, sí, tú inclúyete como socio dentro de lo que viene siendo nuestra empresa, sino que hay que hacer un consenso y obviamente todos deciden si esa persona es agregada dentro de lo que vendría siendo la sociedad o ya no es posible que se agregue a la sociedad. Todo va a depender del tipo de la cantidad, perdón, de socios que tengan dentro de lo que vendría siendo esa sociedad. Aquí tenemos que la sociedad anónima, pues ahora sí que viene siendo parte de lo que sería el capital también. Y dice que la sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas dentro de lo que es una constitución de una empresa. Este está conformado por un número que no puede ser menor de 5 socios y un máximo ilimitado. O sea, puede haber más socios, pero no hay un límite de cantidad de socios. Donde sí hay es cuál es la cantidad de socios que debe de empezar dentro de esta sociedad y son 5. Menos no se puede hacer ese tipo de sociedad. Y la razón social debe ser seguidas por lo que se le consideran como las SA, ¿sí? Dice aquí que aquí viene cómo se debe constituir lo que es una sociedad anónima y viene obviamente que esta está establecida dentro de lo que viene siendo el Código de Comercio en el artículo 110. Aquí les especifica o les da a conocer todos los puntos que debe de tener lo que vendría siendo una sociedad anónima, cómo debe estar constituido prácticamente lo que viene siendo la sociedad anónima. Y aquí tenemos cuál es el capital en las sociedades anónimas. Dice que el capital de las sociedades anónimas se divide en acciones y son acciones que corresponden a igual valor. No porque tú fuiste un socio y diste una más cantidad de dinero, te va a tocar una más cantidad de ganancia. Se dividen al igual valor y se representan a través de un título que es considerado como un título negociable. Dice que el capital de la sociedad anónima comprende a que es un capital que tiene que ser autorizado, debe ser suscrito y este capital obviamente debe ser pagado a las personas que hayan sido socias dentro de lo que vendría siendo esta empresa. Dice que al momento de constituir la empresa se debe constituir como mínimo con un 50% del capital autorizado y pagarse a la tercera parte del capital que fue suscrito, es decir, a la tercera parte de los socios en esta función. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representa por un título que es considerado como un título negociable. Y el capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado que está suscrito y que está pagado. Dice que al momento que se constituye una empresa dentro de lo que es el capital de las sociedades anónimas, se debe incluir como mínimo el 50% de capital autorizado y debe pagarse la tercera parte. Estas son algunos de los derechos que debe de contener lo que vendría siendo un accionista. Aquí en esta parte de los derechos de los accionistas, dice que el que es parte de lo que vendría siendo esa empresa debe incluirse o debe ir a las asambleas generales, debe de votar obviamente en lo que sea solicitado. Él queda como un beneficiario en donde recibe una parte proporcional el accionista, en donde obviamente esa parte proporcional se basa de acuerdo al balance que se haya establecido dentro del ejercicio final de lo que es la empresa, como podríamos decir, cuando obtenemos ya lo que vendría siendo el reparto de utilidades de las empresas. Él también, el accionista, tiene la obligación o tiene la responsabilidad también de inspeccionar, de
los libros, los papeles de lo que vendrían siendo los 15 días de trabajo a lo mejor que hubo dentro de lo que fue la sociedad, para ver cómo está el balance de fin de ejercicio de esa empresa, y también él puede recibir una parte proporcional de los activos. Obviamente que esto es a través de una liquidación, a través de cómo se le va a hacer el pago, si va a ser a través de un pasivo, todo eso ya va a ser externado dentro de lo que viene siendo la sociedad, es decir, dentro de lo que vendría siendo la empresa prácticamente que va a llevar lo que vendrían siendo los accionistas. Esto es en cuanto a lo que se refiere parte de lo que es la materia, los tipos de contratos. Ahorita vamos a ver lo que vendría siendo el otro tipo de contrato.